Hola a todos, Buenas tardes, profe. espero que estén bien. Oh, muy bien, ya voy a compartirles imagen y ya estoy con ustedes. Acá, bueno, les voy a compartir una imagen y es justamente la presentación. Muy bien. Estábamos hablando en la sesión anterior de lo que ven en pantalla, transistores de efecto de campo, metalóxido semiconductor, como el último tipo de transistores que estamos estudiando en, en el curso. Em, Estudiamos la estructura física de este transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, que además tiene una característica y es que lo identificamos, ¿cierto? Como el transistor MOSFET de canal N. Ese MOSFET de canal N, ya habíamos hablado pues de esa estructura y la describimos completamente, em, recibe el nombre de MOSFET, recuérdenlo, porque tiene, en primer lugar, eh, una estructura en la terminal que va a controlar el funcionamiento del dispositivo que describe la sigla MOS.
y se refiere o me refiero específicamente a la estructura que voy a describir y que voy a señalar en la imagen, ¿cierto? Metal en la terminal del centro, la terminal llamada compuerta, listo, la terminal negra grande que estoy señalando en este instante. Óxido es lo que se encuentra debajo de esa terminal, la parte blanca con líneas negras delgaditas. Esa es una capa de óxido y semiconductor es lo que hay debajo. Listo. De allí sale la estructura, de ahí sale el nombre MOS, que le da parte del nombre al dispositivo. En segundo lugar, las letras FET se refieren al término transistor de efecto de campo. Listo. Em, Esto se refiere al hecho de que el efecto de campo eléctrico que ocurre en esa estructura MOS, que no es más que la estructura de una capacitancia de placas planas paralelas, listo. El efecto de campo eléctrico que ocurre allí es el que va a provocar que se configure un cierto canal, una región llamada canal, entre las dos regiones extremas que ya conocimos, que se llaman drenaje, la del lado derecho, y fuente, la del lado izquierdo. ¿De acuerdo? El campo eléctrico que se genera en esta estructura va a lograr que a lo largo de esta región llamada canal, ¿cuál? Esta que estoy señalando en este instante, toda esta que estoy señalando acá, o en la vista de la parte inferior de, de la diapositiva, esta que estoy señalando aquí en este momento. Toda esa región es la que se va a conocer como el canal. El campo eléctrico va a provocar que esa región llamada canal se invierta y pase de ser una región P originalmente, como está allí planteada, a ser una región N. La inversión de ese canal es lo que va a conectar las dos regiones, drenaje y fuente, y va a permitir el paso de corriente a través del transistor. En un transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, en un MOSFET, solo hay una corriente en el transistor. Esa corriente es la corriente que pasa por el drenaje, que pasa por el canal y que pasa por la fuente. Es la misma. Y no le vamos a llamar corriente de drenaje, corriente de canal, corriente de fuente. No le vamos a llamar de las tres maneras, le vamos a llamar de una sola manera. Y esa sola manera es corriente de drenaje. Listo. Y sabemos que es la misma por el drenaje, por la fuente, por el canal. Y es una única corriente que va a circular en el transistor. ¿Por qué no va a haber ninguna otra corriente en el transistor? Por una razón concreta. La compuerta, la terminal llamada compuerta, ustedes observan en la estructura física que es una terminal aislada. Hay una línea metálica, hay una terminal metálica en la parte superior, separada del cuerpo del transistor por una capa de óxido. ¿Qué ocurre en esa capa de óxido? Que no hay circulación de portadores de carga. Conclusión, no hay corriente por la terminal compuerta. Nunca. Nunca hay terminal, nunca hay corriente por la terminal compuerta en un MOSFET. Por lo tanto, la única corriente que puede pasar es por las otras terminales, drenaje y fuente. Ahora, la región del sustrato, ese cuerpo grande que es el que soporta la construcción del dispositivo, del transistor, tampoco soportará ninguna corriente. Solo vamos a aceptar corriente por el drenaje, por el canal, cuando se invierte el canal, es decir, cuando se convierte en N, igual que el drenaje y la fuente, por el drenaje, por el canal y por la fuente. Pero el resto del canal, que sigue siendo una región tipo P, nunca se va a configurar como una región por la que circulen portadores de carga generando corriente eléctrica. Si yo acepto que solo haya corriente en el transistor por el drenaje, el canal y la fuente, eso significa que nunca voy a aceptar flujo de corriente, flujo de portadores pasando de una región N a una región P o viceversa. Es decir, nunca voy a aceptar corrientes en las junturas PN que se forman en el transistor entre sustrato y drenaje o entre sustrato y fuente. Nunca, y ojo a eso que estoy mencionando, nunca voy a aceptar corrientes por esas regiones. Solo voy a aceptar corriente por drenaje, canal y fuente. Y es una corriente única, la misma en todas partes.
para tener eso muy presente. ¿Listo? Ojo a eso, muy presente. Muy bien. Em, Recuerden otro aspecto importante que mencioné. Es el siguiente. Las terminales se llaman de una cierta manera em, debido a la función que tienen dentro del dispositivo. En la circulación de corriente, la fuente es la fuente generadora, emisora de los portadores de carga que van a generar, que van a producir esa corriente. Se llama fuente debido a eso, a que es la fuente para los portadores de carga. En este caso, si la fuente, el canal invertido y el drenaje van a ser tipo N, pues los únicos portadores de carga que van a pasar por este transistor son electrones. Así que la fuente es fuente de electrones, portadores de carga que van a generar la corriente. El drenaje es un drenaje, drenador, recolector de esos portadores de carga. Por lo tanto, en un transistor MOSFET de canal N, tenemos que los portadores de carga electrones van de la fuente pasando por el canal hacia el drenaje. O sea, que la corriente eléctrica, como esos portadores son electrones, son negativos, la corriente eléctrica va en sentido contrario, del drenaje hacia la fuente. En un MOSFET de canal N, la corriente entra por el drenaje y sale por la fuente, contrario al sentido de los electrones. ¿Listo? Significado: fuente, fuente de los portadores de carga que generan la corriente. Drenaje, drenaje o recolector de esos portadores de carga. Eso nos dice de dónde a dónde van los portadores. ¿Listo? La terminal compuerta se llama compuerta porque es justamente eso. El voltaje que le apliquemos a esa terminal abrirá o cerrará el canal. Por eso se llama compuerta, porque gracias a lo que ocurre en esa terminal, se abrirá o se cerrará el canal, se abrirá o se cerrará el transistor, permitiendo o no el paso de corriente. Recordemos que expliqué que se trata de un voltaje mínimo que se debe aplicar en la compuerta o específicamente entre la compuerta y la fuente para que pueda abrirse el canal. Y ese voltaje es el llamado voltaje de umbral. VTH o VT. El término umbral proviene de la palabra en inglés threshold, es justamente la traducción de umbral, para que lo tengan presente. La inicial de la palabra umbral en inglés, concretamente. Ese es el asunto. Hablamos también de las características físicas de ese dispositivo, la longitud y el ancho del canal. Obsérvenlo en la imagen. Esta es la longitud del canal, es decir, la distancia que hay entre la compuerta, entre la distancia que hay entre el drenaje y la fuente por debajo de la terminal compuerta. Esa es la longitud del canal, es decir, la longitud que debe recorrer un portador de carga para pasar de un lado al otro. La longitud que debe recorrer un portador de carga para ir desde la fuente hasta el drenaje, concretamente. Esa es la longitud del canal. Y dijimos que la corriente eléctrica será inversamente proporcional a esa longitud del canal. Claro, cuanto más cortico el canal, más fácil pasa un portador de un lado al otro. La otra dimensión que estudiamos fue el ancho del canal. La estoy señalando en este momento. La letra W. Ese es el ancho del canal. El ancho del canal lo recordamos, lo comparamos con el ancho o la cantidad de pistas que haya en un puente. Cuanto más ancho el puente, cuanto más pistas tenga el puente, más cantidad de vehículos pasarán de un lado al otro. Es decir, más fácil será el paso a través del canal, a través del puente. Por lo tanto, lo que dijimos fue que la corriente eléctrica deberá ser directamente proporcional al ancho del canal. La corriente eléctrica debe ser proporcional a W e inversamente proporcional a L. Dicho de otra forma, directamente proporcional a W dividido por L. W en el numerador, L en el denominador, para dar esa proporcionalidad tal cual como la acabamos de explicar. En la sesión pasada hablamos también de
Perdóneme que me pasé abruptamente, se me fue la mano. Hablamos de los diferentes eh, modos de operación del transistor MOSFET. Hay una imagen que no me la está mostrando la presentación, pero sí está ahí. Aquí no se está viendo una imagen. Es raro, porque sí la veo en el PowerPoint. Qué raro. En la presentación, bueno, vamos avanzando más bien en las diferentes imágenes. Vimos justamente la forma como se configura el canal, cómo se crea el canal. Y el canal se crea cuando se aplica un voltaje de compuerta fuente suficiente para eso, para configurar el canal mismo. El canal no aparece por sí solo, aparece por efecto de un campo eléctrico que a su vez es producido por el voltaje que yo aplico en la terminal compuerta. Y utilizo la fuente como el terminal de referencia, o sea, hablo de un VGS, un voltaje de compuerta a fuente. En toda imagen, ustedes observarán, en toda imagen que muestre un MOSFET, observarán que hay un voltaje de compuerta, listo, pero a pesar de que haya ese voltaje, siempre les mostrarán corriente de compuerta igual a cero. ¿Por qué? Por el óxido, por la estructura del dispositivo. Ese óxido no permite que por la compuerta fluya corriente. Solo habrá voltaje y ese voltaje generará un efecto de campo eléctrico y a partir de ahí se deduce todo el funcionamiento del dispositivo, pero nunca corriente. Eso es importante que lo tengamos presente. Lo primero que estudiamos es que cuando el voltaje de la compuerta está por debajo del voltaje de umbral, pues no hay canal, no se ha generado todavía el canal y esa región se conoce como la región de corte. No hay canal, no puede haber corriente, circuito abierto. Después de que el voltaje de la compuerta supera el voltaje de umbral, ya es mínimo el voltaje de umbral, ahí se configura el canal y a partir de ese momento ya puede haber corriente. Pero hice una salvedad y la quiero recordar. Que haya canal no quiere decir que por defecto hay corriente. Que haya canal es una condición para que después haya corriente, pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Para que haya corriente, posteriormente lo que se necesita después de que ya haya el canal es que haya una diferencia de potencial entre el drenaje y la fuente, o sea, entre los dos extremos por donde va a pasar la corriente. Después de que se establezca esa diferencia de potencial entre el drenaje y la fuente, ahí sí ya empieza a haber la corriente eléctrica en el transistor. Importante que eso lo tengan muy presente. Que haya canal a través del voltaje de umbral mínimo necesario en la compuerta es condición necesaria, pero no suficiente para que haya corriente. Eso es importante conceptualmente, que lo tengan claro. ¿Estamos? Bien, la primera región que estudiamos fue la región de triodo. En la región de triodo dijimos que el voltaje entre el drenaje y la fuente es un voltaje muy pequeñito. Y esa es la región que se utiliza para llevar al transistor casi a un cortocircuito, pero no es un cortocircuito perfecto. De hecho, en esa región, y lo vamos a estudiar matemáticamente hoy, realmente lo que observamos es que hay una resistencia entre los dos terminales de drenaje y fuente. Hay una resistencia cuyo valor se controla a través del voltaje de la compuerta. Vamos a revisar eso. Listo. Conclusión, en el modo triodo, que es el modo en el que el voltaje entre los extremos drenaje y fuente es el más pequeñito posible, en ese modo el transistor se comporta como un resistor controlado por voltaje, un resistor entre drenaje y fuente controlado por el voltaje de la compuerta. Ese es el comportamiento de ese transistor en esa región, triodo. Haciendo analogía con el BJT, la región de corte es la misma en ambos, en BJT y en MOSFET, es la región de circuito abierto. La región de triodo en el MOSFET es análoga a la región de SAT en el BJT. Listo. Es decir, esa región que vamos a utilizar para aplicaciones de cortocircuito. Corte y triodo es lo que generalmente se aplica en el MOSFET para aplicaciones, para
Sí, valga la redundancia en la palabra, aplicaciones digitales. La forma como se utiliza el MOSFET para aplicaciones digitales. Corte para circuito abierto, triodo para casi cortocircuito, dado que allí el voltaje entre drenaje y fuente es muy pequeño, casi 0 voltios. La otra región que se tiene en el MOSFET es la región que se conoce como saturación. ¿Qué pasa en saturación? En saturación pasa que el voltaje de drenaje a fuente, este que está aquí, entre este terminal, drenaje, y el otro extremo, la fuente, llega a ser tan alto que produce un efecto de saturación dentro del canal. ¿Cómo? Recuerden que explicaba lo siguiente. El transistor, al tener un voltaje tan alto en el drenaje, hace que los electrones que estaban en el canal, en esa zona cercana al drenaje, sean atraídos por ese potencial tan alto. El voltaje del drenaje termina siendo mayor que el de la compuerta. Ojo a eso. El voltaje de drenaje se hace mayor que el de la compuerta. Por lo tanto, los electrones, los portadores de carga cerca al drenaje, dejan de estar en el canal y prefieren la región del potencial más alto, el drenaje mismo. Por eso, el drenaje cambia de forma y deja de ser tan profundo en el canal cambia de forma y deja de ser tan profundo en la región cercana al drenaje. Se hace cada vez más estrecho hasta que muy seguramente se cierra en la región del drenaje. Cuando digo que se cierra, es que termina ocurriendo algo como lo siguiente. El canal termina portándose como lo estoy mostrando en la línea que estoy trazando en este instante. Listo, se cierra hasta el límite, deja de ser tan profundo y la corriente que pasa por el dispositivo llega a un valor límite y ya no puede seguir aumentando. No es que la corriente se reduzca, en la medida en que el voltaje de drenaje a fuente, listo, aumentaba, la corriente aumentaba también, pero con el efecto de cerrar el canal, esa corriente llega hasta un valor límite y ya no puede subir más. Ese fenómeno se conoce como estrangulamiento o pinch off del canal. Listo. Cuando el canal llega al estado de pinch off o de estrangulamiento, lo que ocurre es lo que les acabo de explicar. Ahí, incluso no ahí, sino a partir de allí, ocurre la saturación del MOSFET. Esa es la situación. ¿De acuerdo? Denme un instante, por favor. Ya estoy con ustedes otra vez. Hablaba de cómo ocurría la saturación en el MOSFET y es a partir de ese fenómeno que los acabo de explicar. El fenómeno que se conoce como estrangulamiento del canal o pinch off. A partir de ahí, el transistor llega a un estado de saturación. ¿Cómo ocurrió ese estado de saturación? Por el aumento del voltaje entre el drenaje y la fuente. Dejamos de tener un voltaje tan pequeño entre los dos extremos del canal, drenaje y fuente, y con el hecho de aumentarlo a partir de un cierto valor en comparación con el voltaje de la compuerta, ahí empieza a generarse el, el fenómeno de la saturación o de pinch off o estrangulamiento en el canal. Esto era lo que habíamos observado con respecto al funcionamiento del transistor de efecto de campo en la clase
anterior. Em, Permítanme, tengo que borrar esa imagen. Listo ya, para seguir. Les hablé de esto. Les hablé del transistor MOSFET de canal P. Listo. ¿Cierto que hablamos un poquito de este tema? ¿De qué hablamos cuando mencionamos este tema? Si no lo hablé, los que estuvieron conmigo en la sesión pasada, déjenmelo saber, pero creo que sí lo hicimos porque incluso creo que llegamos hasta CMOS. Si estoy diciendo mentiras, solo déjenmelo saber, pero en mi memoria, no sé, creo que está el haber hablado hasta de esto. Así como existe transistor BJT, NPN y PNP, existe un MOSFET de canal N y un MOSFET de canal P. El BJT-NPN es análogo al MOSFET de canal N. El BJT-PNP es análogo al MOSFET de canal P. El MOSFET de canal P está en la imagen. Listo. ¿Qué es lo que debemos pensar con respecto a este dispositivo? Con respecto a este dispositivo, lo que tenemos que revisar es que su estructura física es invertida con respecto al MOSFET de canal N y su funcionamiento también es totalmente invertido. Hablemos específicamente a qué me refiero con eso de comportamiento invertido y estructura física invertida. MOSFET de canal N, sustrato tipo P. MOSFET de canal P, sustrato tipo N. Mírenlo ahí, ahí lo estoy señalando. MOSFET de canal N, drenaje y fuente son regiones tipo N+, regiones dopadas tipo N. En el MOSFET de canal, ese es en el canal N. En el MOSFET de canal P, drenaje y fuente son regiones P+. Allá eran N, aquí son P. Listo. MOSFET de canal N. El canal originalmente es tipo P y la inversión del canal consiste en llevarlo a ser tipo N para que se conecte con el drenaje y la fuente y pueda pasar corriente por allí como si fuera un solo material. En este MOSFET de canal P es lo contrario. El canal originalmente es tipo N y crear el canal consiste justamente en invertirlo para convertirlo en tipo P, para que se conecte con el drenaje y la fuente que son tipo P+, y que toda esa región sea como una sola región del mismo tipo y a través de ella pueda pasar la corriente. A eso me refiero con la inversión de las características. Ahora, si el drenaje, la fuente y el canal invertido ahora son tipo P o P+, como se ve en la imagen, ¿qué tipo de portadores de carga son los responsables de la corriente en el MOSFET de canal P? Ahora serán huecos, portadores de carga positivos. ¿De acuerdo? Mientras en el MOSFET de canal N la corriente se debía a electrones, en el MOSFET de canal P se debe a huecos, concretamente. Ahora, si bajo el concepto que estudiamos desde la sesión pasada y que acabamos de repasar, si la fuente se llama fuente porque es la fuente, el emisor de los portadores de carga, y el drenaje es el receptor, el colector, el recolector de esos portadores de carga, pues ahora los huecos irán desde la fuente hacia el drenaje. Y como son portadores de carga positivos, esos portadores definen el sentido de la corriente. Por lo tanto, en el MOSFET de canal P, también, al contrario que en el MOSFET de canal N, al contrario que en el anterior, la corriente va de fuente hacia drenaje. En el MOSFET de canal N la corriente iba de drenaje a fuente y los electrones de fuente a drenaje. En el MOSFET de canal P los huecos van de fuente a drenaje y la corriente, pues en el mismo sentido de los huecos, en el sentido de la carga positiva, de fuente a drenaje. ¿Cómo se formaba cómo se formaba el canal en el MOSFET de canal N? A través de un voltaje positivo. Listo. En la compuerta que fuera capaz de atraer electrones hacia la zona justamente del canal. En este caso, para crear el canal necesito atraer son huecos, portadores de carga positivos. ¿Y cómo atraigo portadores de carga positivos? Con un potencial negativo. Así que el voltaje de la compuerta en un MOSFET de canal P
es negativo, ya no es positivo. En todo sentido, por favor, noten que las características del MOSFET de canal P son las contrarias, son invertidas con respecto al MOSFET de canal N. Fíjense que en todo lo que les he mencionado, las características son en todo, l- absolutamente lo contrario, para que lo tengan eso muy, muy presente. Em, claros hasta allí, ¿cierto? Y la tecnología CMOS. ¿Qué es esto? CMOS significa MOS complementario. De ahí viene la C, complementario. ¿En qué consiste esto? En tener dentro de un diseño electrónico los dos tipos de transistores MOSFET de canal N y de canal P construidos dentro de la misma lámina de silicio, dentro de la misma lámina de material semiconductor, transistores de un tipo y del otro. Mírenlos muy bien, MOSFET de canal N o NMOS y MOSFET de canal P o PMOS. El hecho de contar con esos dos tipos de transistores y de poder construirlos a montones, por no decir a millonadas de transistores, en una misma lámina de silicio, en un mismo microchip, es lo que dio origen, uno, a la tecnología llamada CMOS. Significa MOS complementario, los dos tipos de transistores MOSFET juntos. Y dos, al desarrollo de la tecnología electrónica moderna, al desarrollo de los microprocesadores, al aumento, de acuerdo, de funcionalidades a partir de desarrollo de componentes electrónicos. ¿Por qué al aumento de funcionalidades? Porque esta tecnología ha evolucionado cada vez más en el tiempo a partir de construir transistores más pequeños. Los transistores que hoy se producen, ¿de acuerdo? Ya no son transistores de los que se puede hablar en el rango de la microelectrónica, porque sus dimensiones eran micrométricas, es decir, del orden de 10 a la menos 6, sino que son dispositivos que están en el rango de la nanoelectrónica, porque son dispositivos cuyas dimensiones son nanométricas, es decir, del orden de 10 a la menos 9 metros, es decir, nanómetros. Antes hablábamos de micrómetros y llegamos a hablar en la actualidad de nanómetros. Muchachos, ustedes agarran un microprocesador en sus manos, Intel, AMD, un dispositivo comercial. Ustedes agarran un microprocesador en sus manos, listo. Y de lo primero de lo que se fijan es en qué tecnología está construido. Y seguramente van a leer que es un dispositivo construido en tecnología CMOS de tantos nanómetros. ¿Alguien sabe a qué se refieren con esos nanómetros? ¿A qué dimensión se están refiriendo cuando les dicen esto es un dispositivo electrónico construido en tecnología CMOS de tantos nanómetros? ¿Alguien ha leído y comprende ese concepto? Libres de abrir su micrófono o de ponerlo en el chat. No se refiere como al tamaño del canal. ¿A cuál de los dos? El canal tiene dos tamaños, L y W. El L. El L, correcto. El L, muchachos. L es la dimensión a la que se refiere el fabricante cuando expresa una dimensión para reconocer su tecnología. Tecnología hacemos de tantos nanómetros. Listo. Eso significa que esa es la dimensión más pequeña con la que se puede construir el canal de un transistor en esa tecnología. Recuerden que la corriente eléctrica es mayor en la medida en que es menor L. W hay que hacerlo grande para que la corriente sea grande. L es el que hay que hacer pequeño para que la corriente sea grande. Por lo tanto, el reto ha estado en reducir la longitud del canal.
el avance en tecnología de diseño electrónico, de circuitos electrónicos integrados, ha consistido justamente en reducir las capacidades para diseñar, construir transistores con un L cada vez menor. Y cuando les hablan de tecnología CMOS de tantos nanómetros, están refiriéndose a que esa dimensión que les dicen es el más pequeño L con el que pueden construir los transistores MOSFET en esa tecnología. ¿Qué lograron? ¿Qué hemos logrado desde el punto de vista del diseño electrónico cuando se hace eh, dimensiones L cada vez más pequeñas? Pues que el transistor sea cada vez más pequeño, que en el mismo espacio físico se puedan construir más cantidad de transistores. Listo. Que el transistor pueda ser más veloz. ¿De qué estamos hablando? Yo sé que el profesor Aedo, bueno, para los estudiantes de electrónica y para los de telecomunicaciones, tal vez en fundamentos de electrónica digital les han mencionado esto. Para los estudiantes de electrónica, yo sé que el profesor Aedo trata con ustedes el tema de los tiempos de conmutación de un transistor MOSFET. Esos tiempos, y lo ven en simulación, yo sé que el profe Aedo trabaja ese tema. Esos tiempos de conmutación de un transistor se logra que sean cada vez más pequeños, más ideales, en la medida en que el transistor es más pequeño, en la medida en que el L es más pequeño. Y de esa manera se logra que el transistor pueda funcionar cada vez a mayor velocidad, a mayor frecuencia. Transistores más pequeños, entonces nos han conducido a tener, a través del desarrollo de la electrónica, uno, dispositivos más pequeños. Dos, mayor integración de transistores en un dispositivo, en la misma área, en el mismo espacio, y por lo tanto más transistores, mayor capacidad de procesamiento, mayor funcionalidad, mayor cantidad de funciones dentro de los dispositivos. Y por supuesto, transistores cada vez más pequeños, mayor frecuencia de funcionamiento del dispositivo. Y es así como ustedes han visto que se ha logrado el hecho de pasar de dispositivos que hace décadas, décadas, no estoy hablando de ayer ni de poquitos años, décadas, dispositivos que hace décadas eran lo último en ese momento y funcionaban a velocidades máximas del orden de los megahertz, pues eso es historia, historia y historia antigua, antiquísima. Los dispositivos actuales, si no funcionan en el rango de los gigahertz, pues están quedados completamente. Eso solo se logró a partir de el incremento de la tecnología y la disminución de las dimensiones de los transistores. Listo, la tecnología nos ha llevado justamente a todo eso. Dispositivos CMOS, dispositivos que tienen transistores MOSFET tanto de canal N como de canal P en un mismo circuito integrado. Ese es el concepto de dispositivos CMOS. Recuerden que en la clase pasada les pedí y les puse como encargo que hicieran consulta y se las recuerdo con respecto a la ley de Moore. Se las recuerdo y se las dejo allí. Listo. Símbolos. Les presento el MOSFET de canal N en símbolo. Listo, ahí lo tienen. Y por otro lado, más adelante, les presento el MOSFET de canal P en símbolo también. ¿De acuerdo? Allí están. Me voy a devolver hasta el MOSFET de canal N para que lo entendamos perfectamente. Muchachos, tres formas de verlo. Nosotros nos vamos a quedar con la última, la figura C, pero tengo que recorrerlos todos. Listo. La figura A les muestra el símbolo del MOSFET de canal N, em, perdón, con cuatro terminales. Esos cuatro terminales, ustedes saben que son drenaje, compuerta, fuente, sustrato. Siglas en inglés, drain, gate, source y bulk o body. ¿De acuerdo? ¿Qué significa ese símbolo? Porque es tan simétrico, tan perfectamente simétrico, y eso es una gran diferencia con el transistor de juntura bipolar, en el que el símbolo no es simétrico, se distingue un terminal del otro, drenaje de fuente,
Aquí son igualitos. En el bipolar, colector y emisor se distinguen por la flecha que lleva el emisor. Muchachos, ustedes recuerdan la figura en la que le mostré la estructura física del MOSFET. Recuerden que en la estructura física del MOSFET la simetría es total, la simetría es perfecta. Si no se marca con la D el terminal drenaje y con la S el terminal fuente, quedaría uno pensando, ¿y cuál es cuál? Y esa simetría es al punto de decirles que el terminal drenaje y el terminal fuente en el MOSFET pueden ser intercambiables. Por eso el primer símbolo está como está, porque los dos terminales extremos pueden ser intercambiables en principio en un transistor MOSFET. El sustrato, el que está con la letra B, en el transistor MOSFET de canal N, se identifica porque tiene una flecha entrando al dispositivo. ¿Listo? Importante que lo vean en esa manera. Entrando al dispositivo es la forma de identificar la terminal sustrato en el MOSFET de canal N. ¿Listo? La siguiente figura, la figura B, les muestra el mismo símbolo cuando ya definimos cuál terminal es el drenaje y cuál terminal es la fuente. Le asignamos a la fuente la flecha, así como en el BJT le asignamos la flecha al emisor. Y así nos damos cuenta de cuál es el sentido de la corriente. Recuerden lo dicho, en el MOSFET de canal N la corriente entra por drenaje y sale por la fuente. Esa flecha está dando cuenta del sentido de la corriente. ¿Listo? Ahora, muchachos, el último aspecto, bueno, el tercer símbolo, no es el último aspecto, el tercer símbolo es un símbolo en el que solo se muestran tres terminales. Y esos tres terminales son drenaje, compuerta y fuente. Aparentemente desapareció el sustrato o el cuerpo. No desapareció, no es que ignoré un terminal. Cuando esto ocurre, el terminal sustrato está conectado a la fuente. Listo, ahí lo dibujé, lo rayé de esa manera, pues pudo ser una mejor línea, pero listo. Quiero que con eso comprendan que en esa imagen, cuando solo aparecen tres terminales y se está ignorando la terminal sustrato, es porque esa terminal fue cortocircuitada con la fuente. En un MOSFET, cuando no hay terminal sustrato visible, evidente, el asunto es que cortocircuitamos el sustrato y la fuente. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque esa es una manera de garantizar, en este símbolo vamos a colocarlo así, sustrato cortocircuitado o en cortocircuito con fuente. Esa es una manera de garantizar que nunca va a haber ninguna corriente diferente a la corriente del canal. El hecho de cortocircuitar sustrato y fuente es la garantía para que la corriente que circula en el transistor sea única y exclusivamente la corriente del canal. ¿Por qué? Me voy a devolver a la estructura física del dispositivo para darles esa justificación. Aquí, en esta estructura física. En esta estructura, incluso esta o... No, aquí, definitivamente en esta. Nos quedamos acá. Voy a acercar la imagen para mostrarles esto que les estoy diciendo. Muchachos, dijimos que la única corriente que queríamos en el transistor era la corriente de drenaje, que es la misma por el canal y por la fuente. Para eso hay que asegurar que nunca haya corriente en las junturas PN que se forman entre el drenaje y el sustrato y entre la fuente y el sustrato. Y la manera de garantizar que nunca haya corriente por esas junturas PN es la siguiente, que esas junturas estén polarizadas o inversamente, es decir, con un voltaje negativo, con una polarización inversa que sabemos que produce circuito abierto en junturas PN, o polarizadas a 0 voltios.
Solución. Cortocircuite, drenaje, perdón, drenaje no, error. Cortocircuite, fuente y sustrato. Haga ese cortocircuito, esa línea mal trazada pues que hice allí, pero pretendo explicarlo de esa manera. Cortocircuite, fuente y sustrato. ¿Qué ocurre? Para que circule corriente, ustedes saben que tienen que aplicar un voltaje positivo en el drenaje, negativo en la fuente, un VDS. Eso fue lo que les mostré para que circulara corriente. Entonces, en primer lugar, si ustedes plantean que el voltaje en el drenaje es un voltaje positivo con respecto a la fuente, obvio será positivo con respecto al sustrato, bajo esta condición que acabo de plantear. Y observen cómo estaría el voltaje entre el drenaje y el sustrato, más en el lado del drenaje, menos en el lado del sustrato. La juntura PN, que corresponde a esas dos regiones, drenaje y sustrato, estaría polarizado inversamente, más al lado N, menos al lado P. Eso haría que por esa juntura nunca pase ningún portador de carga. No habría circulación de corriente en esa juntura nunca de ninguna manera, por un lado. Y por otro lado, en el lado fuente sustrato, la diferencia de potencial sería cero, porque cortocircuité esos dos terminales. De esa manera me aseguro que las dos junturas PN siempre van a estar o polarizadas inversamente o polarizadas a 0 voltios. Y nunca, nunca habrá corriente por las junturas PN. Esa es la razón por la cual se cortocircuita drenaje y sustrato. Drenaje no, corrijo, lo dije mal. Fuente y sustrato. ¿De acuerdo? Y así pasamos de tener 4 terminales a tener 3 terminales en ese dispositivo. Ese es el asunto. También pasamos de un dispositivo de 4 a un dispositivo de 3 terminales. ¿De acuerdo? Vamos a mirar el símbolo. Aquí volvemos a la imagen donde están los símbolos y llegamos a esa última versión. Listo, drenaje, fuente con puerta, pero solo es que ustedes por favor recuerden que el terminal sustrato sí existe, pero está cortocircuitado con la compuerta, con la fuente. Perdónenme las palabras cuando las troco, de acuerdo, pero compréndanme bien. Cortocircuito del terminal sustrato con el terminal fuente. Ahí lo dije correcto, de acuerdo. Y el objetivo también ya está explicado. En el MOSFET de canal P también ocurre lo mismo. Se pueden cortocircuitar el sustrato y la fuente para obtener un dispositivo de solo 3 terminales. Hay una cosa que no he mencionado en el símbolo de este dispositivo y lo tengo que hacer ahora mismo. Por favor, observen la terminal con puerta en los 3 símbolos. Noten que la terminal con puerta presenta un aislamiento, una separación en el dibujo, en el símbolo, del resto del dispositivo. ¿Listo? ¿A qué me refiero? A este espacio en blanco en la mitad entre la compuerta y el resto del símbolo del dispositivo. Aquí lo mismo, aquí lo mismo. Por favor, tengan presente que la terminal con puerta en la estructura física del dispositivo está aislada del resto del cuerpo del transistor por medio de una capa de óxido. Y eso es lo que el símbolo les está mostrando. Ahí tienen un óxido que separa la compuerta del resto del dispositivo y así nos evita incurrir en cualquier tipo de error de suponer una corriente de compuerta diferente a cero. Nunca la corriente de compuerta es igual a cero. La corriente de compuerta por razón de ese óxido es cero. La compuerta funciona a cero corriente porque hay un aislante separando el cuerpo del transistor de la compuerta. Así que por allí nunca fluirá corriente alguna. ¿Listo? En todo símbolo de un MOSFET ocurre eso. La compuerta está separada del resto del cuerpo del transistor. Símbolo del MOSFET de canal N, allí lo tienen. Símbolo del MOSFET de canal P, allí lo tienen entonces. Primer símbolo, fuente arriba,
compuerta, drenaje, sustrato. El sustrato está en esta ocasión con una flecha que lo identifica apuntando hacia afuera del transistor. Eso diferencia un MOSFET de canal N de un MOSFET de canal P. En el MOSFET de canal N, lo vieron antes, la flecha en el sustrato entra. En el MOSFET de canal P sale. Listo. Drenaje y compuerta, perdón, drenaje y fuente, D y S, igualitos. El dispositivo es inicialmente simétrico, completamente simétrico. En la segunda versión del símbolo, ya si le asignamos a la fuente, al terminal fuente, uno de los dos terminales. Ya no es que drenaje y fuente pueden ser cualquiera de los dos, no. Le asignamos a la fuente un terminal y lo diferenciamos por la flecha. En un MOSFET, cuando le ven la terminal, la flechita, pues esa flechita es ¿qué? Esa flechita es la terminal fuente. Listo, ahí está. Esa flechita es la terminal fuente. El drenaje es el otro extremo. Y lo mismo en la última imagen. Lo mismo que expliqué hace un rato. Si no hay terminal sustrato, si reducimos el símbolo de 4 a 3 terminales, los terminales siguen siendo fuente, compuerta, drenaje. ¿Qué pasó con el sustrato? Se cortocircuitó con la fuente. Ese es el comportamiento, esa es la explicación de qué ocurre en un MOSFET en el que se presentan solo 3 terminales. El sustrato sí está, solo que está cortocircuitado con la fuente. Y en el MOSFET de canal P, eso asegura lo mismo que les dije en el MOSFET de canal N. Solo hay corriente por el canal, el drenaje y la fuente, y nunca, nunca hay una corriente que circule, por ejemplo, por las junturas PN del transistor. Eso nunca va a ocurrir. Listo. Muy bien. Aquí había una imagen que nos mostraba una tablita. Esa tablita la vamos a presentar como el gran resumen, perdón, esa tablita la vamos a presentar como el gran resumen de eh, el comportamiento de los transistores MOSFET. Vamos a empezar con el MOSFET de canal N. Listo. Esto es las ecuaciones, vamos a hablar de la matemática del transistor. Entonces, permítanme un momento, yo voy a ampliar. mm, Voy a ampliar algunas diapositivas en blanco para mostrarles el desarrollo matemático que tengo a mostrar para presentarles. Pantalla en blanco, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, profe. Bien. Se trata de que hablemos de la matemática de este dispositivo. Lo primero es lo siguiente. Vamos a hablar de las ecuaciones del MOSFET por regiones. Así que comenzamos por esa región en la que no hay corriente. Región o modo de corte.
En la región o modo de corte, muchachos, el funcionamiento de este dispositivo se rige por lo siguiente. El voltaje de compuerta, bueno, esto hay que generalizarlo con variables totales, es decir, valor en minúsculas, nombre principal en minúsculas, subíndice en mayúsculas. El voltaje entre la compuerta y la fuente, el VGS, listo, para un MOSFET de canal N está por debajo del voltaje de umbral. Si eso ocurre, MOSFET de canal N o NMOS, si eso ocurre, si el voltaje de compuerta fuente ni siquiera alcanza a ser el valor de umbral, no hay suficiente campo eléctrico para crear el canal. Y por lo tanto, estamos en corte porque no hay canal y no existe la mínima posibilidad de que haya corriente eléctrica. Eso nos conduce a que la corriente del transistor va a ser igual, que dice aquí está, a cero. ¿Por qué hablo de I sub D? La corriente de drenaje. Estamos hablando del valor de la corriente de drenaje, que es la misma corriente de fuente y que es la misma corriente del canal. Listo. Región o modo de corte. No hay voltaje de umbral. No se supera el voltaje de umbral por parte del voltaje de compuerta fuente y por lo tanto no puede haber canal y no puede haber corriente del drenaje. Conclusiones, o sea, esto se debe a que no hay un voltaje, no es VGS minúscula, es un VGS total. Esto se debe a que no hay un voltaje entre la compuerta y la fuente suficiente para crear el canal. Listo, para que tengan eso supremamente presente. Región o modo de corte. En conclusión, no hay corriente. El transistor es un circuito abierto. La segunda que vamos a estudiar es la región o modo triodo. La región o modo triodo es esa región en la que el voltaje en, eh, entre el drenaje y la fuente es un voltaje muy, muy pequeñito. Pero adicionalmente, antes de tener ese voltaje entre el drenaje y la fuente, recuerden que ya dijimos que en el modo triodo ya hay canal. La primera condición que vamos a plantear para la región de triodo es que ya se conformó el canal. Entonces eso implica que ya se superó el voltaje de umbral en el voltaje de compuerta fuente. El voltaje VGS ya es mayor que el umbral, eh, ya no es inferior. Por lo contrario, es un voltaje superior al valor de voltaje de umbral. Es importante que tengamos eso muy, muy presente. Mayor, incluso en algunos casos se plantea como mayor o igual que el voltaje de umbral. Perfecto, puede entenderse de esa manera. A partir del voltaje de umbral de ese valor en adelante es cuando tenemos efectivamente existencia del canal. Ahora, una ecuación general, voy a planteárselas, una ecuación general para el MOSFET va a ser la siguiente. La corriente del drenaje va a ser igual a mu sub n c sub ox, ya voy a hablar de qué son esos parámetros, ¿ok? Por W dividido L, esos sí los conocen,
por VGS menos el voltaje de umbral menos 1/2 del voltaje entre el drenaje y la fuente, VDS, y todo eso multiplicado por VDS otra vez. Esa es una expresión general para el transistor MOSFET. Listo. Ténganla muy presente porque es la que vamos a utilizar. Creo que me excedí en tamaño y me va a costar. Solo tomen nota, ¿ok? Solo se las voy a escribir más pequeño para hacer mejor uso del espacio yo acá. Tomen nota, está correcto, solo la voy a escribir más en pequeñito. Listo. La corriente del drenaje va a estar expresada así. Muy bien. ¿Qué hay en esa expresión? Hay varios parámetros. Mu sub n, C sub ox, C sub ox. Son los dos términos extraños hasta el momento. Ambos parámetros son parámetros del proceso de fabricación del dispositivo. Ténganlo muy presente. Esos parámetros eh, son los siguientes. Mu sub n está relacionado con un parámetro que se conoce como la movilidad de los portadores de carga, es decir, los electrones en un dispositivo de canal N, concretamente, la movilidad de los portadores, listo. Esa es la dimensión mu sub n, y es importante que le identifiquemos también qué unidades tiene. Mu sub n está medido en términos de metros cuadrados, listo, dividido voltios por segundos. Y el COX es una capacitancia por área o capacitancia por unidad de área. ¿De acuerdo? Eso está definido obviamente en términos, entendámoslo de esa manera, de unidades de capacitancia sobre unidades de área. Listo. Ahí está. Unidades de capacitancia sobre unidades de área. Obviamente eso va a tener unidades muy pequeñas. Luego vamos a mirar valores pues típicos para esos valores, para esos parámetros. Pero en general quiero que entiendan desde ahora que estos parámetros son parámetros del fabricante del dispositivo, del proceso de fabricación, y lo importante es que empecemos a entender a qué se refieren. La movilidad de los portadores de carga se refiere a un parámetro que da cuenta de esa posibilidad de desplazamiento, de movilidad de esos dispositivos en la región del canal, en el transistor, por un lado. Y la capacitancia por área se refiere a la capacitancia que se forma en la estructura MOS. ¿Listo? Cuando hablamos de capacitancia por área, es porque según el área del canal, el área de la compuerta, ¿y cuál es el área de la compuerta? El producto de ese rectángulo W por L. ¿Listo? Visualicen una
un perfil visto desde arriba del canal del transistor. Ese canal es un rectángulo que tiene un lado L y otro lado W. Esa área es el área de la capacitancia que está justamente formada ahí debajo de la compuerta. Y esa área es a la que nos referimos aquí. Solamente que esta medida es la medida de capacitancia por unidad de área, es decir, cada tantos micrómetros o nanómetros cuadrados, obviamente no son metros cuadrados porque estas son dimensiones mínimas, cada tantos micrómetros o nanómetros cuadrados hay una cierta cantidad de capacitancia. A mayor área, a mayor micrómetros o nanómetros cuadrados, mayor cantidad de capacitancia debajo de la terminal compuerta del transistor. A eso se refiere ese término C sub OX. ¿Listo? Los otros términos de la ecuación ustedes los conocen. W, el ancho del canal, L, la longitud del canal, directamente proporcional a la corriente W, inversamente proporcional a la corriente L, y los otros términos son VGS, voltaje de compuerta a fuente, VTH, voltaje de umbral, y VDS, el voltaje de drenaje a fuente. Listo. Recordemos que en modo triodo sabemos que VDS es muy pequeño, muy cercano a cero, casi pero no perfectamente un cortocircuito. VDS es cuando el voltaje, perdón, en modo triodo es cuando ese voltaje VDS, parecido a la saturación en el BJT, ese voltaje entre los extremos, drenaje y fuente, tiende a ser muy pequeñito. Apliquemos eso en esta expresión. En esta expresión, nosotros podríamos decir lo siguiente entonces, I sub D es igual a mu sub n por C sub OX por W dividido L por el voltaje de compuerta fuente menos el voltaje de umbral por BDS menos un medio de BDS al cuadrado. ¿Concuerdan conmigo? Estoy seguro que sí. Muchachos, ¿qué pasa con esta expresión? Un término cercano a cero, de cero punto algo, que lo elevo al cuadrado, se hace más pequeño. Recuerden que los números entre 0 y 1 elevados al cuadrado se hacen menores, no mayores, menores. Y si además de elevarlo al cuadrado lo divido por 2, lo hago aún menor. Por lo tanto, lo que quiero plantear es que este término, en modo triodo, es casi despreciable. Y queda la expresión de esa manera, despreciando el término de menos un medio de BDS al cuadrado, porque es un término, BDS tiende a cero, así que recuérdenlo, elevado al cuadrado más pequeño y dividido por 2 más pequeño aún. Entonces, lo despreciamos. Por favor, observen que yo puedo llegar a plantear lo siguiente, VDS dividido I sub D. ¿Y qué es eso? Eso quedó muy feo. Así, me queda así de esa manera si yo logro poner el cociente entre VDS e I sub D. Si ustedes se devuelven a la imagen del transistor, fíjense que estoy dividiendo el voltaje entre los extremos, drenaje y fuente, ese voltaje dividido entre la corriente que pasa a través de esos extremos. Básicamente estoy modelando los extremos del transistor, drenaje y fuente, como los extremos de una resistencia.
¿De acuerdo? Y estoy planteando que el cociente voltaje sobre corriente, voltaje entre esos extremos dividido la corriente que pasa por allí, es igual a un cierto valor. Recuerden cuando yo les decía resistencia, y voy a colocarlo así, entre drenaje y fuente controlada por voltaje VGS. La resistencia entre drenaje y fuente, es decir, el cociente entre el voltaje y la corriente, voltaje de drenaje a fuente y la corriente que pasa por allí, el cociente entre esos dos, sería una resistencia entre drenaje y fuente. Y su valor depende de un montón de parámetros fijos del transistor. Mu sub n es fijo, C sub X es fijo, W, L, VTH, son valores fijos en un transistor y solo varía el VGS. Por lo tanto, veo que ese valor, ese cociente BDS sobre I sub D, que sería una resistencia entre drenaje y fuente, listo, depende de cuánto valga VGS en ese modo llamado triodo. Conclusión, yo puedo hablar de una R sub D, que es ese cociente BDS dividido la corriente del drenaje, BDS dividido corriente de drenaje, y que es igual a esa expresión, mu sub n C sub OX W dividido L por VGS menos el voltaje de umbral. Todo a la menos 1. Ahí les muestro eso que les planteé en un momento anterior, la funcionalidad o la forma como vemos comportarse al transistor MOSFET en región de triodo o en modo de triodo es como una resistencia cuyo valor es controlado por el voltaje de la compuerta. Listo. Eso quería que observaran. Eso es lo que quería que miraran en principio. Eso es el comportamiento del transistor MOSFET en modo triodo. Ahora, quiero que observen que antes de seguir adelante, quiero que tengan en cuenta algo que les voy a plantear acá. Se suele expresar una reducción más para la ecuación y es cambiar mu sub n por C sub OX por un parámetro que se llama K sub n prima. Listo. Es decir, en vez de hablar de mu sub n, C sub OX en la ecuación, se habla de que todo eso, ese producto de esos dos términos, es igual a K sub n prima. ¿De acuerdo? Y ese K sub n prima se conoce como el parámetro, perdón, parámetro de transconductancia del proceso. Dios, esta tableta está haciéndome escribir perverso. Parámetro de transconductancia del proceso de fábrica o del proceso de fabricación, es decir, todos los transistores producidos bajo un mismo proceso de fabricación van a tener el mismo mu sub n, C sub x, el mismo parámetro K sub n prima. Todos los transistores bajo el mismo proceso de fabricación van a tener ese mismo parámetro porque esos valores van a ser los mismos para
todos los transistores, construidos, insisto, bajo el mismo proceso. Pero eh, existe también otro parámetro más, y ese otro parámetro más es el conocido K sub n, sin la prima. K sub n va a ser igual a mu sub n C sub OX W dividido L. Y este es llamado el parámetro de transconductancia del transistor. Fíjense que el anterior era un parámetro de transconductancia del proceso, porque no involucraba los valores específicos W y L, que son valores propios del transistor, son medidas que se le dan particularmente a un transistor. Puede haber diferentes transistores hechos en el mismo proceso con diferentes tamaños. Entonces, esos diferentes transistores van a tener un parámetro K sub n' igualito, porque solo involucra los parámetros mu sub n y C sub OX, que son los mismos para todos dentro del proceso. Pero si yo quiero hablar del parámetro dentro de un transistor, puedo hablar de K sub n solita y ahí sí ya involucro las dimensiones del transistor, la W y la L. Y en ese caso termina siendo así. El parámetro no se llama K sub n', sino K sub n y es conocido como el parámetro de transconductancia del transistor, ya no del proceso, sino específicamente del transistor, porque involucra las dimensiones físicas del canal del transistor particularmente, para que tengan eso supremamente presente. Hemos hablado de la región de corte, de la región de triodo. Ah, hay algo más que mencionar. La región de triodo tiene una característica y es que esa ecuación de la región de triodo se rige, lo iba a omitir y perdónenme, la región de triodo em, está condicionada o regida por la siguiente expresión. ¿Qué fue lo que dijimos de triodo? Que en triodo el voltaje de drenaje a fuente es un voltaje súper pequeñito. Eso es importante mencionarlo de esta manera. VDS, el voltaje entre el drenaje y la fuente, es pequeñito comparado con el voltaje entre la compuerta y la fuente menos el voltaje de umbral. Así, listo, ténganlo muy, muy presente. En un transistor, estamos hablando de un transistor MOSFET de canal N. En un MOSFET de canal N, el triodo ocurre cuando VDS, el voltaje entre el drenaje y la fuente, es un voltaje muy pequeño. Y ese voltaje muy pequeño tiene esta condición, muy pequeño en comparación con qué, pues con esto, con el voltaje de compuerta fuente menos el voltaje de umbral. Esta condición es importante para definir las diferencias o la diferencia entre triodo y eh, saturación, que es la región inmediatamente siguiente. Esto es supremamente importante, ¿vale? Esto es supremamente importante como la característica que define el funcionamiento en modo triodo. Esto debemos tenerlo muy, muy presente. Para hablar de que el transistor está en modo triodo, esa condición se tiene que cumplir. Si no estamos dentro de esa condición, no se tiene modo triodo. Ahora, pregunto, no la he mencionado porque la di por obvia. ¿Cuál es la otra condición de modo triodo? Pregunto, antes que esa condición, ¿cuál es la que se tiene que cumplir primero para que haya modo triodo? Antes que esta hay otra. ¿Cuál es?
que haya canal. Recuerden que corte es la única región en la que no hay canal, entonces no hay corriente. En triodo y en saturación va a haber corriente. Primera conducción de triodo, debe haber canal. Esta es la primera. Segunda, la que ya expresamos. No, no es BGS, es BDS. Ahora sí, esas son las condiciones que se tienen que cumplir para que haya modo triodo. Si no se dan esas condiciones, no hay dicho modo. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora sí, vámonos para la tercera y última región. ¿Qué tiene que ocurrir en saturación? Que circule corriente. Condición, tiene que haber un voltaje de compuerta a fuente que garantice que hay canal para que pueda haber corriente. Así que mayor voltaje VGS, voltaje de la compuerta, mayor que el voltaje de umbral. Se tiene que dar. ¿Listo? Pero por favor, volvamos a la ecuación general que les planteé. Esta. Miren, ahí la estoy señalando. La que le puse la flecha. La ecuación de manera general. ¿Listo? ¿Qué ocurre? Ocurre que el voltaje de drenaje a fuente, recuerden la explicación que les di para triodo, para saturación. El voltaje de drenaje a fuente aumenta, 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 hasta que se llega a un punto de pinch off o estrangulamiento del canal. A partir de ese punto, la corriente del canal llegó a un punto de saturación, llegó a un punto en el que ya no puede aumentar más su valor. Por lo tanto, el valor de esa corriente a partir de ese punto se estabiliza, por no decir se estanca, se satura. El tema es el siguiente, en cualquier punto de saturación, la corriente idealmente debe ser la misma. Idealmente debe ser una corriente constante en cualquier punto de la región de saturación. No importa cuál sea el valor del voltaje de drenaje, desde un cierto punto de voltaje de drenaje en adelante, la corriente, debido al pinch off o al estrangulamiento, la corriente se mantiene exactamente igual. Entonces, podemos evaluar la corriente de drenaje, listo, en el punto exactamente donde empieza la región de saturación. Y eso es lo que pretendo que hagamos en esta expresión. Hagámoslo por acá. Comencemos por aquí arriba. La ecuación, ¿qué ocurrió? Un instante. Ok, listo. Volvamos con la ecuación. Traigamos la ecuación nuevamente para acá. Mi sub n c sub o x, W dividido L, VGS menos el voltaje de umbral menos un medio del VDS, ¿cierto? Todo por VDS. Esa es la expresión. Pensemos en que llegamos al punto exacto en donde se da la transición de triodo a saturación. Eso ocurre, el límite entre triodo y saturación ocurre cuando exactamente VDS se hace igual a VGS menos el umbral. Exactamente igual. Fíjense, el triodo ocurría cuando VDS era menor que VGS menos el umbral.
El límite entre triodo y saturación, la frontera entre esas regiones, es exactamente en la igualdad. Y la saturación se conserva de allí en adelante. ¿Qué quiere decir de allí en adelante? Es decir, cuando VDS se hace mayor que VGS menos el umbral. ¿Listo? Ahí es cuando hablamos ya de la saturación, ya dentro de la región de saturación. ¿De acuerdo? Muy bien. Evaluémoslo justamente en la igualdad, porque la igualdad ya es el primer punto dentro de la saturación. A partir de ahí ya ocurre el pinch-off, el estrangulamiento. Se llega al máximo valor de corriente de drenaje y la corriente de drenaje no puede aumentar más. Entonces evaluemos la condición de saturación allí. Si la corriente no va a aumentar más, da lo mismo evaluar la corriente en ese punto que en cualquier otro punto. Solo que por conveniencia voy a evaluarla en un punto conocido, cuando VDS es exactamente igual a VGS menos el umbral, menos el voltaje de umbral. Eso quiere decir que yo puedo llevar esta ecuación diciendo BDS igual a VGS menos el voltaje de umbral, la puedo llevar a lo siguiente. I sub D es igual a mu sub n C sub OX W dividido L que multiplica a VGS. El asunto es este. Si yo tengo la igualdad entre VDS y VGS menos el voltaje de umbral, listo. Si tengo la igualdad entre esos dos valores, puedo reemplazarlo acá y reemplazar, por ejemplo, VDS por VGS menos el voltaje de umbral. VDS por VGS menos el voltaje de umbral en el punto de la igualdad. VGS menos el voltaje de umbral menos un medio de VGS menos el voltaje de umbral, cierro paréntesis, y multiplico otra vez por VGS menos el voltaje de umbral. Reemplacé. Y si se dan cuenta, lo que tengo es este valor menos un medio del mismo valor. ¿Eso qué me da? 1 menos un medio. Multiplicado por ese valor otra vez, me da un medio de VGS menos el voltaje de umbral al cuadrado. Ese un medio lo voy a poner afuera. Ahí está. Y esa es la expresión de la corriente de drenaje del MOSFET en saturación. Listo. Fíjense cómo llegamos a una expresión en la que ya la corriente no depende del voltaje de drenaje a fuente. ¿Por qué? Porque se supone que la saturación consiste en que la corriente llega a su valor máximo y ya no aumenta más. Así el voltaje de drenaje a fuente siga aumentando. Por lo tanto, el concepto es que la corriente es constante, independiente del voltaje de drenaje a fuente, independiente del VDS. Por eso no aparece en la expresión. Pero lo hice a partir de digamos, el manejo matemático que le di en el punto inmediatamente anterior. Esa es la expresión que define la corriente del drenaje, la corriente del MOSFET en el modo saturación. Y sub D igual a un medio de mu sub n S sub X por W sobre L multiplicado por VGS menos el voltaje de umbral al cuadrado. Ahí está. Esa es la expresión. A eso quería llegar en principio. ¿De acuerdo? Esa era la expresión que les quería plantear inicialmente. Ahora, recuerden que la podemos expresar de la siguiente manera. Y sub D es igual a un medio, que es mu sub n por C sub X, K sub n prima, W sobre L por VGS menos el voltaje de umbral al cuadrado. Ahora también lo puedo decir así. Un medio, que es mu sub n por C sub X por W sobre L, K sub n.
que multiplica a VGS menos el voltaje de umbral al cuadrado. Son expresiones completamente equivalentes, ¿vale? Para terminar de ponerles el caso de la ecuación del MOSFET en saturación, decir que esa región, saturación, está condicionada o regida por las dos condiciones. La primera, que tiene que haber canal, o sea, VGS debe ser mayor que el voltaje de umbral. Y la otra, que el voltaje de drenaje a fuente ahora debe ser mayor o igual, según la afirmación que hice antes. Ya no es menor que, sino mayor o igual, la igualdad aplica para la saturación. A VGS menos el voltaje, este es una V mayúscula porque es un valor constante, menos el voltaje de umbral. Ahí están las expresiones. Esas dos expresiones son las condiciones que rigen al funcionamiento del transistor en el modo saturación. Tenemos que estar seguros que esas condiciones se cumplen para decir que el transistor está en modo saturación. Si no hay esas dos condiciones, no hay saturación. Ténganlo muy, muy presente. Esas expresiones y el funcionamiento del dispositivo MOSFET de canal N están en el resumen de esta, lo que quería era deducirlo, pero esta tablita les muestra el resumen. Está en la bibliografía. Ahí está el resumen del funcionamiento del transistor en esas regiones que acabamos de plantear. Y están las ecuaciones. Repasémoslas. Miren, lo primero es que les muestran un transistor MOSFET de canal N con un voltaje entre compuerta y fuente, el VGS, y con un voltaje entre drenaje y fuente, el VDS, y una corriente de drenaje, la corriente I sub D. Miren que les muestra. El título de esta tabla es Regiones de Operación del transistor MOSFET del NMOS, también conocido como NMOS de enriquecimiento, el MOSFET de canal N. Listo. Voltaje compuerta fuente, voltaje de drenaje a fuente y corriente de drenaje. Comenzamos. Primera región, VGS está menor que el voltaje de umbral. Aquí le colocan VTN y no VTH. Se quieren referir al voltaje de umbral, por eso la T minúscula, de un MOSFET de canal N. Listo, por eso le colocan la N allí. Si ese voltaje de compuerta fuente está por debajo del voltaje de umbral, no hay canal, el transistor está en corte, la corriente es cero. Esto ya lo habíamos estudiado, dijimos, ok, correcto. Lo siguiente, si el voltaje VGS, listo, está por encima del voltaje de umbral, es decir, miren, yo se los pongo así, VGS mayor que el voltaje de umbral. Ahí está de esa manera. ¿Qué es decir que es mayor que el de umbral? Es decir, que es igual al de umbral más un pequeño valor. Y ahí ese V sub OV, sencillamente lo que hacen es definir ese V sub OV, despéjenlo, y V sub OV es igual a VGS menos el umbral, para utilizar ese término en las ecuaciones siguientes y reducir ese VGS menos el umbral por un término que es igual a V sub OV. Aquí están diciendo exactamente lo mismo que yo les dije. ¿Listo? Si el voltaje VGS está por encima del umbral, hay canal, hay un canal inducido. El transistor operará en la región de triodo o en la región de saturación, dependiendo de que se cumpla una u otra condición. La condición para el triodo, me voy por la izquierda. La condición para el triodo es que VDS sea menor, mírenlo allí,
VDS menor que VGS menos el umbral, menos el voltaje de umbral. Y fíjense que ahí ellos reemplazan el VGS menos el voltaje de umbral, lo reemplazan por V sub OV. Es el concepto, V sub OV es sencillamente VGS menos el umbral. Y la ecuación, listo, es la ecuación que yo les planteé. La ecuación en principio queda con ese término al cuadrado, pero se puede aproximar ese término al cuadrado a cero porque VDS es un valor muy pequeño, cercano a cero. Elevado al cuadrado da más pequeño y dividido por 2 da más pequeño aún. Así que se puede despreciar ese término para tratar de aproximar una expresión que nos dé el valor de la resistencia entre drenaje y fuente controlado por el voltaje de compuerta a fuente. Esa es la llamada región de triodo. Y si nos vamos en la opción que encontrábamos arriba por el lado de la derecha, es porque el voltaje que encontramos es un voltaje de región de saturación. En saturación, ¿qué tenemos? En saturación tenemos que VDS es mayor o igual que VGS menos el voltaje de umbral. ¿Listo? O sea, VDS mayor o igual que V sub OV. Recuerden, V sub OV es igual a VGS menos el voltaje de umbral. Ahí lo tienen. Y se llega a la expresión que les mostré hace un momentico. La corriente del drenaje es igual a un medio de K sub n' por W sobre L por VGS menos el voltaje de umbral al cuadrado. Y esa es la ecuación del transistor MOSFET en saturación. Esta tablita va a ser una tablita muy útil para ustedes. Observen la gráfica, me interesa mucho. ¿Qué pasa en la gráfica? Les muestran las tres regiones. ¿Qué pasa en corte? Que la corriente siempre es cero. Listo, es la línea horizontal encima del eje X. Listo, porque la corriente siempre vale cero, aunque el voltaje entre drenaje y fuente, que es el eje horizontal, aunque el voltaje entre drenaje y fuente aumente, como no hay canal, como no hay VGS suficiente para crear el canal, la corriente de drenaje siempre es cero. Eso es corte. Miren que ahí está planteado. Mírenlo ahí, lo voy a resaltar. Corte, VGS por debajo del umbral. Ahí está. Siguiente región, triodo. En la región de triodo, la característica es BDS menor que VGS menos VTH. O sea, BDS menor que V sub OV. Ahí está, la región de triodo. Esa es la región en la que llegamos, perdón, esa es la región en la que aumentamos el voltaje de drenaje a fuente muy despacio, todavía con valores muy cercanos a cero. ¿Listo? Y finalmente, saturación. En saturación, quiero que miren el comportamiento de la corriente. ¿Qué pasó con la corriente? Idealmente se ve como una corriente constante, una corriente que no aumenta aunque el voltaje de drenaje a fuente sí aumente. Mírenlo allí. La corriente sigue constante aunque el voltaje sigue aumentando. La corriente está en el eje vertical. ¿Listo? Eso es lo que nos permitió evaluar el valor de la corriente en este punto inicial donde BDS es igual a VGS menos el umbral y no en cualquier otro punto más adelante donde el valor ya es arbitrario. Y eso fue lo que nos facilitó obtener la ecuación que obtuvimos. El hecho de que desde ahí, desde ese punto en adelante, la corriente se vuelve constante. ¿Y cuál es ese punto? Ese punto, a partir del cual comienza la saturación, es un punto en el que, ahí está, VDS se hace igual a VGS menos el voltaje de umbral, que es V sub OV, por eso aparece allí. Ese es el límite entre saturación y triodo, para que lo tengamos supremamente presente. Esas son las ecuaciones, esa es la matemática del transistor. ¿Listo? Ahí está lo necesario de la matemática del transistor. Todo lo que necesitamos con respecto a ecuaciones para deducir del transistor, aquí las tenemos. Listo. Esas son las ecuaciones con las que vamos a analizar MOSFET. Ahora una observación, antes de que terminemos, es, ya se dan cuenta que en el MOSFET, en modo saturación, que es el análogo a modo activo, con el BJT, el MOSFET tiene una característica y es que hay una ecuación cuadrática. Y la noticia es, sí, amigos míos, estudiantes míos,
cuando resolvemos ejercicios, cuando resolvemos casos de análisis de circuitos con transistores MOSFET, tenemos que utilizar una ecuación cuadrática porque así es la ecuación del transistor en modo saturación. Y utilizar una ecuación cuadrática implica resolver una ecuación cuadrática. Y cuando resolvemos una ecuación cuadrática siempre hay ¿cuántas soluciones, muchachos? Dos. Dos soluciones. Dos soluciones que son son válidas para la ecuación, pero no son válidas para el transistor. Las dos ecuaciones satisfacen la ecuación, las dos soluciones, perdón, las dos soluciones satisfacen la ecuación, pero las dos soluciones no satisfacen al transistor. Solo una de ellas satisfacen al transistor y al modo de operación del que estamos hablando. Por lo tanto, tendremos que estar muy atentos, muy pendientes de resolver la ecuación, de encontrar las dos posibles soluciones y de definir cuál es la que sí satisface al transistor y al modo de operación de saturación o el modo que corresponda. En este caso, saturación, con las condiciones de operación en saturación. Listo. Pero el mensaje es, cuando resolvíamos casos con BJT no nos enredábamos la vida pensando en que había dos posibles soluciones. Íbamos al grano a buscar una sola solución. En MOSFET resolver una cuadrática siempre nos dará dos soluciones. Y encontrar dos soluciones implica evaluar cuál es válida y cuál no es válida para el circuito y para el transistor en particular. Estas expresiones para el MOSFET de canal N. Para el MOSFET de canal P. Bueno, miren, estas serían las características para un dispositivo MOSFET, digamos, en general, con varias curvas características de corriente de drenaje en términos del voltaje de drenaje a fuente, como lo veíamos con el BJT, muy análogo a lo que veíamos en el BJT. Es decir, cada una de esas gráficas tiene un VGS diferente. Listo. Cada una de esas gráficas corresponde a un valor diferente de VGS. Ahora, la misma tabla, pero ahora por un MOSFET de canal P. Listo. En vez de un MOSFET de canal N, un MOSFET de canal P. Yo les voy a pedir que se encarguen de revisar, de darle una revisión, una lectura y me hagan preguntas con respecto a este caso de la ecuación para el MOSFET de canal P. Listo. Yo solo les voy a mencionar aquí, en el tiempo que tenemos, no, ya debíamos haber terminado, varias apreciaciones. La primera, recuerden que el voltaje en la compuerta para el MOSFET de canal P, para que se pueda conformar el canal, ya es un voltaje negativo, porque el canal va a ser tipo P, con portadores tipo P. Para atraer portadores P positivos, yo necesito que en la puerta haya ¿qué? Un voltaje negativo. Para atraer carga positiva necesito un potencial negativo. Ahí está. Así que el voltaje en la compuerta es negativo. Si yo quiero ver ese voltaje positivo, entonces ya no lo llamo voltaje de compuerta a fuente, sino que lo volteo y lo llamo voltaje de fuente a compuerta. Y por eso, miren que en el MOSFET de canal P siempre les están hablando de V sub SG. Es una forma de ver el voltaje de compuerta a fuente, pero como positivo. Positivo en la fuente, negativo en la compuerta. Eso es lo primero. Segundo, recuerden que si el voltaje en la compuerta es negativo, entonces yo voy a necesitar, listo, MOSFET de canal P, vamos a poner eso. En un MOSFET de canal P, si yo voy a requerir que el voltaje de compuerta a fuente sea aún más negativo que el umbral es un valor negativo. Listo, el umbral del MOSFET de canal P es un valor negativo. Por ejemplo, yo necesito menos un voltio para poder para poder crear el canal en el MOSFET de canal P. Eso significa que no me sirven menos 0,5 voltios, me sirve menos uno, me sirve menos 1,5, menos 2, me sirve cualquier valor que con el signo negativo sea menor que menos uno, de menos uno para abajo. Eso quiere decir que si yo lo miro en valor absoluto, me va a dar un valor positivo mayor que el valor absoluto del umbral. La condición la condición para que haya canal es en el transistor de canal P
es VGS menor que el voltaje de umbral, siendo estos valores negativos. O sea, que si el umbral es menos 1 voltio, VGS tiene que ser menos 1,5, menos 2 voltios. Ahora, si lo quiero ver positivo, digo, valor absoluto de VGS mayor que el valor absoluto del voltaje de umbral. ¿Y el valor absoluto de VGS cuál es? Ese mismo voltaje visto como positivo, V sub SG, mayor que el valor absoluto del umbral. Esto es clave para irlo a ver lo que está escrito en la tabla. Mírenlo ahí. Si el voltaje de SG, si el VSG está por debajo, si es menor que el valor absoluto del umbral, no hay canal, está en corte. Si el voltaje V sub SG es mayor o igual que el voltaje de umbral, en valor absoluto, ahí sí puede haber canal. Y eso es lo que les está diciendo esta expresión en la tabla. Listo. Si esa condición se cumple, visto ahora sí en valor absoluto, están los dos caminos, o triodo o saturación. ¿Cuándo hay triodo? Hay triodo cuando el voltaje V sub SD es menor que V sub SG menos el valor absoluto del umbral. Así se define la expresión para triodo y para el MOSFET de canal P. Listo. Y la expresión, la ecuación es muy parecida. Es la misma cosa, solo que no hablo de K sub n, hablo de K sub p. No hablo de mu sub n, hablo de mu sub p. O sea, en vez de colocar siempre el subíndice n, hablo de subíndice p porque pues es un transistor de canal P. Dentro de la expresión, fíjense que tengo V sub SG menos el valor absoluto del umbral multiplicado por V sub SD, es decir, volteo todos los voltajes para ver los positivos. Pero la expresión es exactamente la misma. Insisto, es una inversión de lo que tenemos en el transistor de canal N para tener aquí en el transistor de canal P. Listo. Aquí, en el caso de saturación, lo mismo. Ya no es V sub SD menor que VGS menos el voltaje de umbral en valor absoluto, sino que es V sub SD mayor o igual que V sub SG menos el valor absoluto del voltaje de umbral. Listo. Ahí está. Ahí ya tenemos lo que necesitamos, como la condición. Listo. Y la otra condición, ¿cuál es? Que haya canal, y esa es la que les escribí aquí afuera. Que haya canal se define por medio de esas ecuaciones que escribí yo afuera al lado izquierdo. Las ecuaciones, si las analizan, son muy simétricas con respecto al caso del MOSFET de canal N. En el próximo encuentro vamos a hacer dos cosas. Uno, les voy a mostrar los circuitos típicos con los que polarizamos los transistores MOSFET. Listo, y vamos a avanzar en ese sentido. La polarización de los MOSFET la vamos a lograr y vamos a dejar ese tema totalmente cubierto en la sesión inmediatamente siguiente. Como ustedes bien lo saben, los exámenes me causaron, hicimos dos escritos, pero me causaron justamente la necesidad de poner ese tiempo en el último temita, que es lo referente a circuitos amplificadores. Si ustedes me permiten que la próxima semana terminemos el tema de los circuitos amplificadores, cerramos ahí el 100% del contenido del curso, contando con el consentimiento de ustedes en sesiones. Yo tal vez lo logramos en una clase completa y media clase más, o sea, pero en todo caso yo sí sé que les voy a pedir que nos encontremos un par de veces para que terminemos en la semana entrante el tema completo al 100% con el asunto de los amplificadores con MOSFET, así como estudiamos los amplificadores con BJT. Eso sería el cierre del curso en cuanto a la temática para la próxima semana. En cuanto a la evaluación, ya he estado pensando y definiendo asuntos. Em, la evaluación, muchachos,
Los voy a poner a trabajar fuera de examen, fuera de clases, con resolución de problemas a partir de análisis teóricos, pero también de simulación, mucha simulación. Ustedes me van a mostrar que han adquirido en el curso destrezas para aplicar la simulación que sea necesaria en Spice. Listo. Y obviamente como lo hicimos a lo largo del curso, Netlist, solo texto. Listo. Y texto desarrollado por ustedes, no texto extraído a partir de un esquemático. El jueves, pasado mañana, yo debo sí o sí entregarles asignación de qué les voy a pedir hacer en cuanto a eso. Y obviamente van a ser múltiples ejercicios en donde no todos van a ser exactamente los mismos ejercicios. Es probable que algunos repitan, pero no es seguro. Yo no puedo agregar, no puedo asignarle 55 temas distintos pues para la evaluación, pero sí alguna cantidad tal que te puedan hacer eh, eh, diferentes ejercicios por diferentes grupos de personas. Listo. Cada uno, de una vez les menciono, va a trabajar en sus ejercicios y me va a presentar sus trabajos por separado. No me van a hacer esto de manera grupal. Van a presentar el asunto por separado y pues yo no puedo comandarles el asunto de cómo lo hagan entre ustedes, pero cada uno sí va a ser responsable de en manuscrito, y eso va a ser otra forma, en manuscrito, cada uno me va a mostrar que desarrolló los ejercicios y que comprendió los ejercicios. Y las simulaciones, pues por supuesto, también eh, eh, lo mismo, me van a demostrar sustentación, tal vez sustentaciones, pero me van a mostrar vía envíos de resultados eh, que ustedes rodaron las simulaciones y que ustedes interpretaron los resultados de las simulaciones, cada uno, que es lo que me importa. Eh, Muchachos, ¿cómo están las cosas? Yo se los digo muy sinceramente, yo no los voy a reunir para hacer un examen escrito eh, eh, en salones en este momento cómo están las cosas, porque eso es exponernos todos, exponerlos yo a ustedes, exponer el espacio de la universidad y exponerme yo. Entonces, eso no va a ocurrir. De verdad que sí, esto se trata de encontrar mecanismos alternativos de que cumplamos con la evaluación. El proyecto va, sí, Paulina, el proyecto va. Estoy procurando resolver lo relacionado con los exámenes. Y los exámenes es asignaciones de ejercicios en análisis teórico, diseño y simulación que resuelva, listo, lo relacionado con los exámenes. ¿Cuándo les voy a entregar? El jueves les voy a entregar. Listo, para que comencemos a resolver esa temática de la evaluación. Eso es, muchachos. Listo. Entonces, yo estoy aquí atento. Varios me han escrito, porfa, si están por la universidad, pasen por la oficina para que hablemos del proyecto. Eso le he dicho a quienes me han escrito, creo que Alejandro y Manuel, si están oyéndome, me escribieron y les dije, me parece bien, estoy de acuerdo con lo que me proponen. De todas maneras, pasen para que acordemos personalmente asuntos de detalle del proyecto que van a plantear. Juliana. Grabaciones, sí, señora. Aquí ya me quedo aquí en el puesto hasta que la suba ahorita mismo, ¿vale? ¿Hasta qué hora estoy en la oficina? Estoy en la oficina, estoy en la universidad toda la tarde, 4:30, 5:30, tengo una reunión con profesores de cátedra, pero me les quedo eh, todo el rato hasta antes de las 4:30 y después, digamos que de 5:30 a 6, todavía estoy un ratico más. Solo porfa, denme el tiempo de 4:30 a 5:30 por esa reunión que les menciono con profesores. ¿Vale? Estoy aquí. Pasen en el momento en que consideren fuera de 4:30 a 5:30 el día de hoy. ¿Vale? Eso es. Nos vemos el jueves. Cuídense mucho, por favor. Gracias. Hasta luego.